lo hacían mentir, pero a todo esto hay una pregunta que cuando uno lee un poquito del caso surge sola, y la pregunta es, ¿y qué hacía Lucio viviendo con la madre y con la novia de ella? ¿Por qué? ¿Quién lo firmó? ¿Alguien se preocupó por ver cómo estaba Lucio? Bueno, esas preguntas tienen respuesta. Lo cierto es que en el año 2019, el papá de Lucio y la madre, la progenitora Magdalena, se separan. Como el padre trabajaba en Luján y la madre vivía en Santa Rosa, había una distancia importante y la madre estaba sin trabajo, deciden que el nene se quede en General Pico, una ciudad dentro de todo intermedia, con los tíos, con Maximiliano Dupuy y con la mujer y con los hijos que ellos tenían. Lucio vivió durante un tiempo en el seno de esa familia y Lucio vivió bien, Lucio vivió feliz. Esa cláusula que habían firmado para que Lucio se quede con los padres, con los tíos a modo de guardia, tenía una cláusula que si Magdalena la madre conseguía trabajo y tenía un lugar digno donde vivir, podía reclamarlo. Y efectivamente eso es lo que sucedió a principios del 2020. A ver, uno te escucha en el relato y tiende a pensar que hasta ahí, hasta donde estás contando, es más o menos como puede ocurrir habitualmente ahí en normal, estos claro. casos. El tema, y lo que todos los argentinos nos preguntamos es, ¿qué pasa cuando aparecen las denuncias? No me dejan hablar con mi hijo está limitado a la hora de hablar conmigo, hay denuncias, hay maltratos. ¿Qué pasa con la justicia en ese caso? ¿Qué pasó en este? Bueno, ahí todos miraron para el costado y a nadie le importó Lucio. Esa es la realidad. Porque... Sí, también hay que decir que ellas se cuidaban, porque acordate, Martín, que no lo mandaban al colegio por periodos largos. Claro. Bueno. ¿Sí? Cuando lo golpeaban, el pibe faltaba. Y esa es una alarma que tiene que sonar, que el claro, chico no esté escolarizado. pero no sonó. No sonó. Como O sea, ahora otras. se puede ver que coincidía, al chico lo golpeaban, iba a un centro de salud y faltaba unos días hasta que se le fueran las marcas de los golpes. Como tantas otras alarmas que no sonaron. Lo cierto es que, como les contaba, Lucio estaba con los tíos, pero Magdalena, a principios del 2020, comienza con un emprendimiento de venta de tortas. Se pone de novia con Abigail y consigue un departamento, alquilan un departamento. Por lo tanto, va formalmente a pedir la tenencia de Lucio. Claro, los tíos, vaya a saber uno, quizás sospechando algo, no querían darle al nene, porque lo veían que Lucio estaba feliz y no querían que se lo lleven ellas. Entonces lo que hacen es decir, bueno, la justicia, la jueza Ana Clara Pérez Ballester dice, bueno, se queda con los tíos de Lucio, pero la madre tiene la posibilidad de verlo cada 15 días. Cada vez que cada 15 días la madre de Lucio llegaba a General Pico para verlo, era un escándalo. Hacía denuncias, llevaba a la policía, hacía la vida imposible a los tíos de Lucio y al propio Lucio, que todos los fines de semana o fin de semana por medio venía la madre acompañado de policías a verlo porque ella hacía falsas denuncias. Durante este fin de semana Denuncias. Durante este fin de semana se dijo mucho que hubo ingresos en la historia clínica. Sí. Esto, explícanos un poco cómo es, porque uno leyéndolo entiende que cada vez que un niño va a un hospital a atenderse, ya sea por una lastimadura, por lo que sea, eso queda en un registro. Que hubo un montón de ingresos injustificados. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, terminan siendo ingresos que se dan, porque cuando Lucio lo lastimaban, lo llevaban al hospital, pero cuando uno ve la historia clínica de Lucio, se da cuenta que no era muchas veces siempre el mismo hospital, que algunas lesiones eran más leves y otras lesiones eran más graves. Por ejemplo, hay ingresos por politraumatismos, esto que yo les decía de una deformación en el dedo con una fractura. Evidentemente, alguna de estas dos mujeres lo lastimó a Lucio tirándole el dedito para atrás. Todos esos ingresos existen. Pero ahí hay otra cosa posterior, y es que las historias clínicas en La Pampa están online y se pueden consultar. Es un sistema unificado de historias clínicas provincial. Acá sería muy difícil de hacer por la cantidad de población. En La Pampa se puede hacer. El problema es que en su momento nadie chequeó la historia clínica de Lucio. Cuando entraba a un centro de salud, nadie decía, che, este pibe ya estuvo allá, ya siempre se golpea. Nadie le llamó la atención. Cada uno que iba con un golpe lo atendían y no se tomaban el trabajo de ir a buscar la historia clínica online. El problema, y acá viene lo que vos preguntás, es el morbo.
después vinieron todos esos accesos a la historia clínica de Lucio que forman parte del morbo de la gente que quiso saber qué le habían hecho al nene. Y si no, que lo explique el doctor Mario Garrido, que es el abogado de la familia de Lucio Dupuy. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Hola, doctor. Gracias por venir. ¿Es el morbo solamente que tanta gente entró? Porque... No tengo demasiada explicación. Y es que no sea eso puntualmente, porque entiendo que de la cantidad innumerable de accesos, estoy hablando de más de, en un medio de hablé de más de 300, y en realidad después chequeando puntualmente, yo creo que son más de 1000. Pero cualquiera puede entrar, yo me meto y cualquiera entro. tiene clave del sistema Claro, de salud. ¿qué pasó Cualquier con esa usuario clave? del sistema de salud con contraseña. Esto surgió, no es una investigación nuestra, esto lo hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que es un organismo en la provincia de La Pampa encargada de controlar, verificar el comportamiento de los funcionarios. Sí, que ahora está analizando toda la cadena de responsabilidades en el caso de Lucio, aunque no se conoció nada todavía. En realidad nosotros no somos parte Ya sé. esa cuestión, y de todas maneras anticipo 2 o 3 cuestiones. Ni bien se sepa la sentencia, nosotros vamos a ir por la responsabilidad criminal de los funcionarios del área de salud, puntualmente, para que la justicia determine si existió desidia o existió incumplimiento de sus deberes frente al ingreso de un chico reiteradamente traumatizado. Es tan básico ¿Y la como que escuela? nadie tuvo ganas de chequear antecedentes. Acá lo es grave así de básico. de este tema de las intromisiones que usted preguntaba recién es que el mismo afán de curiosidad que tuvieron después de la muerte de Lucio, no lo tuvieron con Lucio Claro. en vida. Y de haberlo Eso es tenido, lapidario, Mario. y de haber tomado el recurso, porque, a ver, el sistema de salud de La Pampa se ufanaba de esta existencia de la informatización de las historias clínicas que permitía que cualquier persona atendida en la salud pública en la provincia podía atenderse en cualquier centro de salud de la provincia, que automáticamente se Claro, conocía es todo su lógico. historial médico. Es que es lógico. Es lógico. Es un adelanto. Lo que pasa es que no lo usaron. Lo que es lógico, y hay otras cosas más graves también. Si hubieran cruzado la historia completa de un chico que ingresaba reiteradamente traumatizado, paralelamente de la historia clínica de la madre, surgía que la madre tenía problemas para llevar adelante la maternidad. Claro. ¿Por O qué? sea, de la historia clínica de Magdalena Espósito, con Lucio en vida, ella iba al psicólogo y le planteaba concretamente que tenía severos problemas, no solamente de pareja, sino ¿Y eso también... queda registrado? Está registrado, ¿Algo así? está la historia clínica agregada a ella al legajo. ¿Estaba en la historia clínica? Está en la historia clínica de ella, incluso con Ella lo pareja. hablaba en su terapia. Lo hablaba en su terapia. En el sistema público. En el sistema público.